Vamos a seguir esas predicaciones, están muy buenas. Y hoy quiero hablar de un tema, porque esto se da mucho dentro de las congregaciones, y no solamente dentro de las congregaciones, sino que también se da en el ámbito familiar o en el trabajo, donde quiera que tú te mueves. Y hoy quiero hablar acerca de la prosperidad de los impíos. Mucha gente tiene envidia de aquellas gentes que prosperan. A muchas personas les pesa saber que aquella persona que se porta mal, que no obedece al Señor, que trata mal a su esposa, de repente tú lo miras que empieza a prosperar y todos sus negocios, sus empresas se le dan. Y te voy a enseñar con la escritura que había un hombre que era un director de alabanza, que era uno de los directores de alabanza en el tabernáculo que David levantó, y que este hombre tuvo envidia de los impíos. Hay un salmo completo que habla acerca, dice que tuvo envidia de los impíos. ¿Por qué? Porque él miraba que todos ellos prosperaban y que él era azotado día tras día tras día y le estaba yendo mal y mal y mal. No sé, pero a veces pareciera el retrato de algunos hermanos que están dentro de las congregaciones, que por más que se esfuerzan, que por más que trabajan, que por más que hacen aquí y hacen allá, pareciera que no pueden levantar, pareciera que no están siendo bendecidos. Pero hoy vamos a tocar este tema, que de verdad que es un tema muy bonito, porque se da dentro de las iglesias, se da dentro de las congregaciones, y muchas veces, amado hermano, hay ciertas envidias que se empiezan a levantar dentro de las congregaciones, y no se dan contra los impíos, sino que se dan entre los mismos hermanos de la congregación. De repente miran que Ricardo está prosperando, que Ricardo le está yendo bien, y hay veces que otra persona que le está yendo mal dice: ¿por qué a Ricardo le está yendo bien? ¿Por qué Ricardo está siendo prosperado? Y empieza a ver ciertas situaciones que provocan que nosotros nos carguemos de envidia en el corazón. Amén. Abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Miren, hermanos, no se van a morir luego, estábamos hablando de ellos. Lo bueno que bien, ¿verdad? El libro de los Salmos, capítulo 73, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 73. Cuando lo tengan, se ponen de pie como reverencia a la palabra. Aleluya. ¿Están ahí? Libro de los Salmos, capítulo 73. Vamos a esperar a la hermana Diana. Es buenísima con la palabra, miren. Y esgrima. Gloria al Señor. Libro de los Salmos, capítulo 73. Vamos a darle lectura. ¿Me sigues con tu vista, por favor? ¿Estás ahí, verdad? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: amén. El destino de los malos. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hasta aquí la palabra del Señor. Inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos brindas de estar nuevamente en esta casa de oración para adorarte, para bendecirte y glorificar tu nombre. Lo hemos hecho, Señor. Pero ahora, Dios mío, queremos que nutras nuestro espíritu con tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu palabra tocando nuestros corazones, Dios mío. Que sea tu palabra, Señor, desnudando nuestros corazones, Señor, y que nos hagas entender sabiduría. Que nos hagas entender la manera correcta en la cual tenemos que conducirnos, Señor. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Que esta palabra pueda clavar en sus corazones, Señor. Pueda quedar como clavos hincados, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú, Dios mío, dando discernimiento a nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor, y para ponerla en práctica. Padre, te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Medardo, ¿no quieres? Bueno, con la Biblia ya, buenísimo. No le vayan a ganar, hermanos, por favor. Este es uno de los salmos que escribió Asaf. Asaf escribió 12 salmos en total, y uno de esos salmos es el Salmos 73. Este salmo, amado hermano, habla acerca de un mal que le estaba ocurriendo en el corazón a un hombre que era un siervo de Dios. Tal vez tú puedes decir ahorita, a mí no me va a pasar, mi corazón jamás se ha cargado de envidia, o tal vez yo nunca he sido envidioso. Yo apenas hacía una pregunta, ¿alguna vez has tenido envidia? Y algunos como que no quisieron levantar la mano como diciendo, no, yo nunca me ha picado esa víbora, nunca me ha mordido. Pero déjame decirte que esa serpiente ha mordido a casi todos los que estamos aquí sentados. A veces no simplemente envidiamos la casa, el carro, a veces envidiamos ciertas virtudes, ciertas características de la persona, a veces envidiamos cosas que no tienen nada que ver con lo material, pero muchas veces el corazón del hombre, más cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, y de repente la vida empieza a azotar fuertemente en nuestra casa, en nuestro hogar. A veces nuestra economía es golpeada, a veces la situación con nuestros hijos que están enfermo tras enfermo y enfermo y enfermo. De repente alguno de tus familiares cae gravemente enfermo. Nosotros empezamos a envidiar a las personas y decimos, ¿cómo es posible que yo, que estoy buscando al Señor, me esté pasando esto? ¿Cómo es posible que Dios, que estoy orando y parece que Dios no esté escuchando mi oración? Te pregunto, ¿tú crees que Dios no te oye? ¿Tú crees que cada vez que tú te hincas o parado, caminando y dices alguna palabra, ¿tú crees que Dios está sordo? ¿Tú crees que Dios no se ha dado cuenta de la vida que tú estás llevando? ¿Tú crees que Dios no está mirando que tal vez no tienes lo suficiente? O tal vez de repente, ¿tú crees que no ha mirado a tu vecino? Que tu vecino parece que tiene lo suficiente económicamente, que sus hijos están sanos, que a sus hijos no les falta nada. Y de repente el corazón del creyente empieza a sentir algo en el corazón. Yo quiero decirte algo. Cuando David levantó ese tabernáculo, él tenía 4.032 cantores. Esos cantores estaban divididos en toda la semana, día y noche, sin parar, había alabanza en la casa de Dios. Y uno de esos hombres era este hombre que escribió este salmos, que era Asaf. Asaf era un hombre que era uno de los directores de música. Él dirigía la alabanza en el tabernáculo de Dios. Y en una parte de las escrituras en Crónicas se menciona a este hombre como un vidente. Se le menciona como un profeta, es decir, era un hombre al cual Dios le hablaba. Era un hombre
que Dios ocupaba sus labios. Y él estando en el tabernáculo, mientras adoraba al Señor, él era el que dirigía a los 278 hombres que entraban con él para dirigir la alabanza en el templo. Hoy yo te digo, la Biblia enseña que todo lo que nosotros hacemos para el Señor, por ejemplo, la alabanza, tienes que hacerlo bien, de verdad. Y no solamente hace referencia a los que están aquí dirigiendo la alabanza, ellos tienen más responsabilidad que los que estamos de aquel lado. La persona que va a tocar una guitarra o una batería o va a agarrar un micrófono para dirigir la alabanza, el Señor dice, tienes que hacerlo bien. ¿Dónde dice eso, hermano Ricardo? En el Salmos 33, del versículo 1 al versículo 3, ahí menciona y dice cómo tenemos que hacer las cosas. Fíjate, te lo voy a leer. No me quiero salir del tema, pero te voy a leer lo que dice ahí. Para todos aquellos que dicen, ay, como quieres para el Señor. Por eso tenemos que hacerlo bien. Si vas a cantar, ensaya las alabanzas. Toca tu guitarrita, tu instrumento. Fíjate lo que dice Salmos capítulo 33, del versículo 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teniendo con júbilo. Todos nosotros debemos entender algo. Asaf era un hombre que conocía el poder de la alabanza. Asaf sabía que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Y cuando nosotros venimos aquí y elevamos una alabanza al Señor, un cántico nuevo, dice que es hermosa la alabanza en la boca de los íntegros, en la boca de los justos, en la boca de aquellos que aman al Señor. Pero muchas veces esas personas, como tú o como yo, llegamos a pasar ciertas situaciones durante el transcurso de nuestra vida y a Asaf le tocó lo mismo. Asaf, empezamos con el Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice la palabra del Señor que Dios es bueno para ¿con quién? Con el pueblo de Israel, pero no solamente con el pueblo de Israel, dice con los limpios de corazón, es decir, no solamente por ser del pueblo de Israel Dios los trataba bien, sino con aquellas personas que verdaderamente lo obedecían. Versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf, ¿te puedes imaginar a Asaf? Yo no sé cuáles eran los asuntos que estaba teniendo Asaf. No sé cuál era la situación que estaba teniendo Asaf. No sé si estaba peleando en casa, si tenía problemas en el hogar. No sé si tenía problemas con sus hermanos. O no sé si de repente se quedó sin dinero para darle de comer a su familia. No sé si de repente perdió el trabajo porque él se la pasaba en el tabernáculo. Pero no sé si de repente, amado hermano, no tenía o se le enfermó su familia, se le enfermaron sus hijos. No sé si en realidad qué es lo que pasó. Pero dice que Asaf, su corazón se llenó de envidia. Y el problema es que no se llenó solamente de envidia, sino que tuvo envidia de los arrogantes, de los soberbios, de los impíos, de aquellos hombres que no tienen temor de Dios, de aquellos hombres que caminan sin el temor de Dios en su corazón. Si yo preguntara en esta tarde, ¿alguna vez has envidiado a una persona que vive cerca de ti? ¿O tal vez has envidiado la situación económica en tu familia de algún hermano, de algún primo o de alguien más? ¿Alguna vez no te ha parecido que tú estando en la congregación, que tú eres una persona que buscas el rostro del Señor? ¿Alguna vez te has quejado y has dicho, Dios mío, ¿cómo es posible que mi hermano le va bien? ¿Cómo es posible que a mi tío le va mejor que a mí? ¿Cómo es posible que a ellos no les pasa nada? Yo te busco, yo clamo a ti, yo me porto bien, guardo tu palabra y a mí me está yendo mal. Dice la palabra del Señor que Él tuvo envidia de los arrogantes, de los soberbios. ¿Qué es la soberbia, hermanos? ¿Alguien sabe qué es la soberbia? ¿Conoces a alguna gente soberbia? Es un sentimiento ¿de qué? De superioridad. Es un sentimiento en el cual tú te sientes más grande que los demás, tú sientes que eres mejor que las demás personas, tu trato, amado hermano, es distinto para con esas personas por el simple hecho de que tú crees o piensas que eres mejor que ellos o que tienes una mejor posición que ellos. Entonces eres soberbio, te sientes mayor que ellos y de repente, amado hermano, se nota la arrogancia de esa gente. Se nota que esa gente, amado hermano, son personas que tienen mucha soberbia, literalmente. Entonces, la soberbia, amado hermano, entra en muchas personas que cuando Dios les ha bendecido en abundancia
y no tienen el conocimiento de la palabra del Señor, o más bien no tienen temor de Dios, su corazón se carga de arrogancia, se carga de soberbia. Muchas veces, no solamente, vuelvo a decir, se trata cuando tienen dinero, simplemente por el hecho de tener tal vez un cargo dentro de ellos, se sienten algo que no son. Recuerda que yo te he dicho, la palabra enseña que nosotros como ministros de la palabra, o tú en algún momento vas a estar en el liderazgo dentro de la congregación, la Biblia enseña que debes de tener un concepto diferente al de las demás personas. Tú tienes que mirar más pequeñito que todos los demás, y todos los demás lo tienes que ver como si fueran más grandes que tú. ¿Para qué? Para que puedas servirles con humildad, para que puedas arrimarles un vaso de agua, para que puedas ser atento con cada uno de ellos. Pero aquí hay un problema, que la envidia entró en el corazón de un siervo de Dios. Que la envidia, esa serpiente de repente entró y mordió el corazón de un hombre que estaba en el tabernáculo y que elevaba una adoración al Señor, que le elevaba alabanza al Señor. Y de repente dice, por poco se deslizaron mis pies. Es decir, por poco resbalaba, por poco caía. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Hermanos, ¿qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento. Querer tener lo que la otra persona tiene, y a veces lo tenemos pero no lo vemos. Querer tener lo que otras personas tienen es un sentimiento, amado hermano, de tristeza o de enojo por querer tener cosas que alguien más tiene. A veces te pones triste porque dices, ¿cómo es posible que la hermana Vicenta tenga eso y yo no lo puedo tener? Tu corazón se ha manchado con envidia. O de repente te enojas, porque también el sentimiento puede entrar como enojo. ¿Cómo es posible que ella tenga y yo me esfuerzo y no puedo tener las cosas? Pero es un sentimiento que empieza a cargarse en el corazón y empieza a lastimar el corazón de la persona. Las personas, te lo vuelvo a repetir, no solamente desean tener cosas materiales. A veces el simple hecho de conocer a una persona que sonríe mucho, hay gente que está amargada y les molesta. Te voy a decir algo, en una ocasión se me acercó una persona y me dijo, ¿por qué usted siempre se la pasa riendo? Y yo me quedé y le digo, ¿cómo? Es que usted entra, buenas tardes, y se sonríe, saluda a alguien y sonríe, ya llegó con los compañeros y sonríe, y está con todo el mundo se anda riendo. Y le digo, ¿y usted por qué todo el tiempo anda enojado? Dice, no, yo así soy. Y yo también. Pero ¿sabes algo? Esa persona tenía un mal en su corazón. Él quería que todas las personas lo quisieran, lo amaran, que lo respetaran. Pero ¿sabes qué? Él era una persona amargada. Su corazón estaba cargado de envidia. Y aquí tenemos un hombre, tú tal vez dices, yo estoy en la iglesia, amo al Señor, mi corazón jamás le va a entrar la envidia. Esto se da mucho en esta área, hermanos. Es aquí donde tenemos que aprender a cuidar el corazón. A este varón que está aquí, a la hermana Madaí y a todos los que están participando, yo les he dicho, guarden su corazón. Incluso con el grupo de hermanas y hermanos que estamos teniendo clases, yo les he dicho, hermanos, aquí no tenemos competencia con nadie. A cada uno de ustedes Dios les ha dado una gracia, les ha dado un talento, les ha dado un don, y es lo que ustedes van a ocupar para servirle al Señor. Yo no quiero saber que el día de mañana vaya a decir alguien, ay, la hermana se cree porque predica mejor que yo. No, hermano, si la hermana predica, dile gracias, Señor, porque lo hace mejor que yo. Pero estoy seguro que Dios te ha dado otro talento, otro don, y tú puedes hacer algo mejor que la hermana. Pero todo es ¿para qué? Para glorificar el nombre del Señor, y tenemos que aprender a decirle, gracias, Señor, por lo que me has dado. Asaf, siendo un hombre temeroso de Dios, un hombre con conocimiento del Señor, el que estaba dirigiendo la alabanza los 7 días de la semana. Hermanos, ¿cuántas horas le cantamos al Señor nosotros? A la semana. ¿Cuántas horas en promedio? ¿De verdad? ¿4 horas? ¿Sí? No, bueno, pero personalmente... No, aquí en grupo, en la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Cuando mucho, ¿verdad? Y cuando mucho. Tenemos servicios los viernes, los sábados y los domingos. Y los sábados cantamos como 15 o 20 minutos, ¿verdad, hermana Madei? ¿Cuánto tiempo le cantamos al Señor? Ok. A la semana vamos a ponerle que le cantamos 3 horas, ¿verdad? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. El pueblo de Israel, David se preocupó tanto por la alabanza en el tabernáculo del Señor. Mira la importancia que tiene la alabanza, que David formó directores, cantores, y les dijo, ustedes van a dirigir la alabanza, y entre ellos estaba Asaf,
y tenían que entrar en el tabernáculo muy tempranito y tenían que salir muy tarde. ¿Por qué? Porque la alabanza no podía ser interrumpida. 278 personas, mientras estaban haciendo los sacrificios, mientras estaban haciendo todo dentro del tabernáculo, esas 278 personas estaban cantando alabanza al Señor, estaban cantando salmos al Señor, y no paraba la flauta, no paraba el salterio, no paraban los instrumentos de música que David mismo había elaborado. Todo eso estaba día y noche y sin parar en la congregación. Te pregunto, ¿no es cierto que aquí ya pasaron 3 alabanzas y como que ya estás viendo el reloj porque, híjole, esa es la que no me gusta, esa está aburrida, ay, no puede ser, la hermana ya se tardó cantando? Mi hermano, en el cielo vamos a hacer lo mismito que hacían esos hombres allá en aquel tabernáculo. Y la alabanza es una parte de la adoración que nosotros le rendimos al Señor. Yo a veces digo, Dios mío, Asaf se la pasaba en el templo y estaba cantando alabanzas, pero de repente algo sucedió en la vida de este siervo de Dios que fue mordido por esa serpiente y dice que tuvo envidia. Escucha, tuvo envidia de los impíos. Miró a alguien y empieza a decir, dice el versículo 4. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, pues su boca ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Escuchen lo que decían estos hombres. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor, amado hermano? Que estos hombres, a pesar de ser malvados, a pesar de ser hombres sin temor de Dios, y eran del mismo pueblo de Israel, eran del pueblo de Dios, pero estos hombres eran impíos, no tenían temor de Dios en el corazón. Y Asaf, siendo un hombre que guardaba sus manos, que guardaba su corazón para agradar al Señor, de repente empezó a mirarlos y dijo, ¿cómo es posible? Yo estoy en la congregación, yo le canto al Señor, yo adoro al Señor, yo vivo en obediencia a su palabra, y aún siendo un siervo del Señor, a mí me está yendo mal en mi caminar como pueblo de Dios. Te pregunto, ¿has tenido alguna rachita en la cual pareciera que en vez de que te vaya bien, cada día te va mal, y pasa otro día y mal, y pasa otro día y mal, y pasa otro día y mal, y de repente como que empiezas a... y volteas a ver al lado, y tu vecino lo ves con su mesa llena de cervezas, de vino, carnitas fritas, con chistorra, su pedazo de aguacate, comiendo bien, y tú, hermano, estás parado en la puerta y tu barriga te está gruñendo. Volteas a ver a tus hijos, quisieras que estuvieran comiendo como ellos, y dices, ¿cómo le va de bien a este hombre? Y no está en la congregación, no tiene el temor de Dios en su corazón, y mira, qué bendecido está. A mí el carro se me descompuso, mi cartera últimamente anda vacía, mi niño a cada rato se me enferma, y yo busco al Señor y soy su hijo, y ese hijo del diablo, mira cómo está de bendecido. ¿Cómo es posible? Dios mío, ¿no te habrás equivocado? Esa bendición que le has dado a él, ¿no será que era para mí? Señor, llevo más de 2 meses, más de 5 meses, todo lo que hago, mi trabajo, pareciera que se me va de las manos. Todo mi esfuerzo, Señor, ¿de qué me sirve estarte buscando y cantando? Porque pareciera que estás enojado conmigo porque me va mal. Aquí tenemos a un hombre que está orando de esa manera. Si ya viste los hijos de esos hombres impíos, Señor, ¿no te has dado cuenta? ¿No ves, Señor? ¿No estás oyendo cómo hablan?
Ellos son arrogantes, son soberbios, son impíos y blasfeman tu nombre. Y mira, ve, sus ojos están hinchados de gordura. Sus hijos, mira, ve, están sanos y el mío apenas la semana pasada lo llevé al doctor y mira, esta semana ya lo volví a llevar. Lo que gané, me lo gasté con doctores. Y de repente este hombre empieza a decir todas estas cosas. Y dice, estos hombres no tienen preocupación como los demás mortales, no están preocupados por lo que van a comer. Ellos tienen en abundancia, Señor, tienen mucha bendición. Ahora, te voy a decir algo. El pueblo de Israel, cuando miraban que un hombre empezaba a prosperar y empezaba a ver dinero en abundancia y sus empresas prosperaban y su ganado prosperaba y sus sembradíos prosperaban, en el pueblo de Israel estaba este pensamiento. Recuerda que en los libros de Éxodo, el Señor dejó establecida la puerta de la bendición y la puerta de la maldición. Y Dios dijo ahí que si una persona guardaba su palabra y vivía conforme a los estatutos y mandamientos de Dios, iba a ser bendecido y prosperado en todas las áreas de su vida. Incluso a Josué se le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Pero le dijo, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y Dios te va a bendecir en todo lo que tú hagas. Entonces el pueblo de Israel tenía este pensamiento. El pueblo de Israel decía, si el hermano Alejandro está siendo prosperado y tiene mucha riqueza, eso quiere decir que él está bien con Dios. Quiere decir que está viviendo una vida de obediencia al Señor. Pero ¿sabes algo? Estos hombres estaban enriqueciendo, pero lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Estaban robando. Le retenían el salario a sus empleados. Robaban de todo, hermano. Ellos tenían balanzas y las balanzas las ponían, ¿cómo se les llama? Las falseaban. ¿Para qué? Para robar ciertos gramos. Y estos hombres estaban enriqueciendo. Pero Asaf pareciera que le estaba reprochando a Dios. ¿No te has dado cuenta, Señor? No escuchas mi oración. Ya me imagino al Señor, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Soy sordo, no te oigo. Así como tú cuando oras. Ay, Señor, pero no me oyes. No estás mirando, Señor, cómo me estoy yendo. No, fíjate que soy ciego, no veo lo que te está pasando, Alejandro. Yo no veo que te esté yendo mal, ni escucho lo que tú me estás diciendo. ¿Dios ya lo sabía? ¿Sí o no? ¿Sabía que uno de sus siervos la estaba pasando mal? ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿tenías cuidado de él? ¿Tenías cuidado de él? Y este hombre empieza a decir todas esas cosas porque le estaba yendo mal en la vida. Porque estaba teniendo una racha de aquella que todos pasamos en algún momento. Siendo sincero, hermano, ¿alguna vez te has quedado sin comer? Alguien que levante la mano y que diga, sí, yo en alguna ocasión me quedé sin comer. Aunque sea tortilla con sal, pero estoy seguro que comiste. O tortilla con caldito de vinagre y le embarraste y comiste. Tortilla con sabritas. Y miren, la hermana Laura, tortilla con sabritas. Estoy seguro que en algún momento todos los que estamos aquí hemos pasado un momento ¿de qué? De pobreza, de dificultad. Yo recuerdo, hermano, aquí están mis hermanas, una de mis hermanas, la otra no vino, y aquí está mi madre. Doraban tortillas, ¿verdad? Con moho, y se lo quitaba mi mamá. Y partíamos limones, hermano. Y un poquito de sal con tortilla doradita, y eso era lo que comíamos. Compraba una latita así de pequeñita de chile, y el caldito, con eso bañábamos las tortillas, eso comíamos. Y cuando yo era pequeño, hermano, siempre tuve este pensamiento. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó, hermano. Éramos pobres, pero tan pobres, hermano, que yo decía, cuando mi madre compraba cecina, compraba un pedacito y la metíamos en la tortilla. Y yo le agarraba una hebrita, hermano, y se la arrancaba con mucho cuidado. Y cuando iba a casa de algunos vecinos y veía que ellos echaban un pedazote de cecina en su tortilla, hermano, a mí se me hacía agua en la boca. Y yo decía, ¿cómo comen ellos de sabroso aquí? Y en mi casa nomás le brita y nomás la vamos chupando para que agarre sabor. De verdad, no estoy mintiendo, hermanos. Así era. Y siempre tuve este pensamiento y yo decía, mi esposa se ríe cuando le digo, fíjate, cuando yo era niño le decía a mi esposa, a mi madre, a mis hermanas ahí, cuando yo sea grande me voy a comprar 1 kilo de cecina y me lo voy a comer yo solito. Hermano, ya soy grande. Dios me ha bendecido y no me he podido comer 1 kilo de cecina yo solito. Me como medio nada más. Pero Dios ahora nos ha bendecido, hermano. Pero hemos tenido rachas, ha habido momentos en los cuales, siendo cristianos, no hablo cuando no éramos, siendo cristianos, que ha habido momentos en los cuales nosotros hemos padecido también en algún momento escasez. Lo que el salmista aquí está hablando, está haciendo referencia al pueblo en general. Hermano, van a venir momentos difíciles a tu vida. Va a haber momentos en cuanto tú vas a decir, ¿cómo es posible que a mí me esté yendo mal, a ese hombre que no busca de Dios le esté yendo bien?
¿Cómo es posible que en el trabajo a ese compañero lo ascendieron en el trabajo, le están pagando mejor y a mí no me hacen caso, ni siquiera me voltean a ver? Y va a haber momentos en los cuales tú vas a decir, Dios mío, ayúdame. Yo estoy mirando que estás bendiciendo a otras personas y yo que soy tu hijo, conmigo como que está siendo muy duro. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 12 dice así: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y escucha las palabras del salmista: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El salmista estaba diciendo literalmente: ¿de qué me sirve que yo me guarde? ¿De qué me sirve que yo esté en la congregación? ¿De qué me sirve que levante las manos y adore al Señor? ¿De qué me sirve que esté dirigiendo el coro en alabanza si a mí me estás azotando día tras día tras día, me estoy yendo mal? No tengo las riquezas que estos hombres tienen, mis hijos se enferman a cada rato. ¿Cómo es posible que me he guardado? He guardado mis manos para no pecar, he guardado mi corazón para no pecar, y aún así me has azotado todo el día. Día tras día, este hombre se estaba quejando y decía: a mí me está yendo mal. A ver, levanten la mano a los que les ha ido mal ya por un ratito, así como que digan ustedes: creo que el Señor ya se olvidó de mí, como que no me hace caso. Levántenla sin pena, hermanos. Ay, ya me había espantado, hermanos, que somos varios, ¿verdad que sí? Pareciera de repente que a todo el mundo le esté yendo bien, pero lo único que sí yo te voy a decir, la Biblia dice, hermano Ale, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las cosas hermosas, las cosas preciosas se guardan bajo llave. Y el corazón es una perla preciosa, que Dios quiere que tú la guardes y que tu corazón no se contamine con envidia. Que tu corazón, amado hermano, no vaya a decir como lo dijo en su momento y tus pies estén a punto de resbalar: ¿de qué me sirve estar en la iglesia cantándole al Señor? ¿De qué me sirve consagrar mi vida? ¿De qué me sirve todo esto si como quiera me va mal? Porque el salmista eso estaba diciendo. Cuando tienes una joya preciosa, ¿la pones en la mesa como cualquier otra cosa? Cuando tienes un anillo valioso, ¿lo dejas por donde quiera? ¿Dónde lo guardas? Bajo llave. Y si es posible, bajo llave. El corazón del hombre, cuando ha sido restaurado por Dios, el Señor te dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, cuídalo de pensamientos incorrectos. Cuida tu boca, pon un freno a tu boca. No permitas que tu lengua blasfeme contra Dios. No permitas que tu lengua diga: Dios mío, ¿dónde estás tú? Me has abandonado. Así como el salmista. Y no vayas a decir como lo dijo en su momento el salmista: ¿de qué me sirve estar guardando mi corazón? ¿De qué me sirve consagrar mi vida al Señor si como quiera me esté yendo mal? No, hermano, porque Dios literalmente le dio a este hombre una lección. Y cuando este hombre escuchó lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios iba a hacer, él se dio cuenta que él estaba en una posición mejor que aquel hombre que parecía que estaba siendo bendecido. Déjame decirte algo: la ira de Dios es como una gran espada que se blandea sobre la cabeza de muchos hombres allá afuera. La ira de Dios, amado hermano, es como ese arco que está tensado con la flecha a punto de ser lanzada y atravesar el corazón de muchas personas. La ira de Dios, amado hermano, puede estar apuntando el corazón de muchos de esos hombres que, a pesar de tener riquezas, de muchas de estas mujeres que, a pesar de tenerlo todo y que no les falte nada, lo que les falta es el temor de Dios y ser salvados por un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor. Esas personas pueden estar prosperadas en lo económico. Esas personas pueden tener todo lo que ellos deseen, pueden satisfacer los deseos de su corazón, pero hay algo que ellos no tienen y es algo que tú y yo tenemos. Tenemos la salvación que Cristo nos ha regalado. Tenemos, amado hermano, esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Tenemos lo que dice la palabra del Señor, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La Biblia dice, amado hermano, que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no le cuesta nada bendecirte en este instante, pero todo lo que Dios permite en tu vida es para moldear tu carácter. Recuerda que un hombre llamado Job era el hombre más rico. No había hombre más rico que él, y de repente Dios dio la autorización, Dios dio el permiso y le dijo a Satanás: ahí está Job. ¿Tú qué sabes si Dios ha dicho? Ahí está Francisco, te lo presto tantito, vete y quítale todo lo que tiene. Ahí está Lucero, vete y quítale todo lo que tiene, déjala sin nada. Y vas a ver que aún no teniendo nada, ella va a mantener su integridad, su rectitud. Y aún así me van a adorar, van a bendecir mi nombre. Porque a Job no le quitaron un camello, hermano, ni le quitaron una oveja. Era el hombre más rico de todo ese lugar.
No le mataron un hijo, no le quitaron un hijo. Dios permitió que 10 hijos en un solo instante perdieran la vida. ¿Y sabes quién dio permiso? Fue Dios. Primera de Samuel dice que Dios da vida y Dios quita vida. La Biblia enseña que no tengas temor de aquel que puede quitarte la vida con una bala, con un cuchillo, con una piedra. Dice, tener temor de aquel que puede matarte. El que mata en el infierno es Dios. Y la muerte, hermano, que habla ahí, está haciendo referencia a aquel que te va a separar eternamente, por todos los siglos, por toda la eternidad. A él es al que le debes de tener temor. Todos estos hombres, amado hermano, que parece que están siendo bendecidos, tienen un problema. Y ese problema tú no lo tienes. Porque puede que no tengas tu cartera llena de billetes, puede que no tengas una casa de lujo, un carro del año, pero tienes algo que ellos no tienen. Tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Tienes la salvación de tu alma. Has sido lavado por la sangre del Cordero. Y dice la palabra del Señor que con el techo, con el calzado, con el vestido, estate contento. Porque las aves no siembran ni ciegan y Dios las alimenta. No tendrá cuidado de vosotros, dice el Señor. Sé que en los ríos del campo, amado hermano, ni Salmón se vistió como ellos y Dios los viste. A cada uno de nosotros, amado hermano, dice que el Señor iba a tener cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de sus hijos. Puede parecer que no tienes nada, amado hermano, pero de repente Dios puede bendecir tu vida. De repente Dios puede abrir una ventana o una puerta para bendecirte y bendecirte en abundancia. ¿Qué crees que pensó Job cuando de repente un día era el hombre más millonario de todo ese lugar y al otro día era el hombre más pobre y miserable del mismo lugar donde estaba? ¿Qué crees que sintió Job cuando tenía 10 hijos hermosos que se juntaban a comer juntos a la mesa y al otro día era un hombre que no tenía un solo hijo, que no podía disfrutar de la sonrisa de su hijo, que no podía disfrutar de la caricia de su hijo, de escuchar la voz de su hijo entrando corriendo a su casa? ¿Qué crees que sintió Job cuando de repente esa mujer que lo respaldaba y lo apoyaba cuando tenía toda la riqueza y estaba a su lado, de repente al otro día llega y le dice, ¿sabes qué? Aún mantienes tu integridad, aún amas al Señor, aún le levantas las manos y lo adoras? ¿Sabes qué? Reniega de él, maldícelo y muérete. Y Job dijo, como una mujer cualquiera ha hablado, como una insensata, como una mujer que no tiene temor de Dios. Eres una mujer falta de entendimiento. ¿Acaso solamente cuando nos esté yendo bien voy a alabar al Señor? ¿Acaso solamente cuando Dios me ha llenado de bendición voy a levantar las manos y voy a bendecir su nombre? No, mujer, salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo voy a volver a la tierra. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Amén. Qué difícil, hermano, esas palabras. Qué difícil decirle al Señor, gracias porque no tengo de comer hoy, Señor. Señor, gracias porque mira, todos tienen un buen trabajo, tienen un buen carro, pero gracias, Señor, porque yo no tengo un buen trabajo y no tengo un buen carro. Qué difícil. Pero el apóstol Pablo enseña y dice, hermanos, con el vestido, con el calzado y con el alimento, estate contento. Y no te jactes del día de mañana porque no sabes qué va a dar de sí el día. Porque un hombre dijo, ¡ay! Voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes y los voy a llenar más porque me he enriquecido, mira cómo me estoy yendo de bien. Y el Señor Jesucristo dijo, jeje, tonto, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y lo que has ganado a quién se le va a quedar? ¿Estás tan preocupado por la bebida, por la comida que perece? ¿Y se te ha olvidado lo más importante, que es la salvación de tu alma? Asaf entendió eso. ¿Y sabes cuándo lo entendió? Él habló cosas horribles. Él tuvo envidia de esos hombres. A lo mejor tú has envidiado algo. Si te ha envidiado a una persona arrogante, soberbia, es pecado delante del Señor. Es todavía más pecado, amado hermano, que cuando miras la prosperidad de alguno de tus hermanos, tu corazón se cargue de envidia. Yo te digo hoy algo, hermano. Cuando veas que alguno de tus hermanos triunfa, cuando veas que alguno de tus hermanos Dios lo está bendiciendo en abundancia, alégrate y gózate con él. Dale gracias al Señor y dile, gracias, Señor, por la bendición que has puesto en las manos de mi hermano. Gracias, Señor, porque a ti te place enriquecerlo, porque dice la palabra que Él enriquece y Él empobrece. Es Dios, hermano. Dios pone los medios. ¿Te has dado cuenta que hay gente que se mata estudiando y de repente, amado hermano, cuando termina de estudiar jamás encuentra un buen trabajo? ¿Y te has dado cuenta que gente que no estudió, Dios les da sabiduría y después ponen un negocio y de repente se vuelven empresarios? ¿Te has dado cuenta? Es Dios dando esa gracia, hermano. Es Dios el que abre las puertas de la bendición. Dice que Él abre la puerta y no hay quien la cierre.
Dice que Él tiene las llaves de David, y cuando Él abre la puerta, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra la puerta, nadie puede abrir. Yo sé que tal vez tú dices, ¿por qué dice que tiene las llaves de David? David, en su reino, había una gran puerta, y esa gran puerta no la podía cruzar cualquiera. En la entrada de esa puerta había un hombre que tenía las llaves para abrir y para cerrar. Cuando ese hombre abría esa puerta, era porque el rey había autorizado que la persona que vino a verlo podía pasar y tratar un asunto con él. Si ese hombre cerraba la puerta, quería decir que el rey no autorizaba que nadie pasara a verlo. Pero dice, por eso dice la palabra, que Él tiene las llaves de David. Cuando Él abre la puerta, hermano, no hay quien te la cierre. Se pare de cabeza el que te envidie. Se pare de cabeza alguien hablando cosas contra ti. Cuando Dios te va a bendecir, lo va a hacer, y lo va a hacer en abundancia. ¿Y sabes algo? Disfrútalo. Este hombre en este momento se estaba quejando y estaba diciendo, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Yo me he guardado para ti. Yo he andado en rectitud. Hermano, yo soy el director de la alabanza en el templo, Señor. ¿Cómo es posible eso? Yo te canto, yo te adoro, dirijo al pueblo, y en medio de la alabanza yo siento tu presencia. Y fíjate lo que sigue diciendo. Alguien que me ayude, hermano, porque ya mis ojos como que ya no veo muy bien. Me quedé en el 15, me parece. Versículo 15, ¿alguien que lo pueda leer en voz alta? Salmo 71. 73. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se sumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ahí, por favor, hasta ahí nada más. Una de las cosas que podemos mirar en estos versículos, el salmista quiso imitar a esos hombres, quiso hablar como ellos, quiso comportarse como ellos, pero ¿sabes algo? Dice que no pudo. No pudo. Tal vez tú, en algún momento yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que podrías regresarte nuevamente al mundo atrás y comportarte como lo hacías antes? ¿Tú crees que ahora, teniendo conocimiento de la palabra y que Dios ha puesto un nuevo corazón, te ha puesto una nueva identidad, tú crees que podrías regresarte atrás al mundo nuevamente y hacer las mismas cosas que hacías antes? Hermano, te tengo una mala noticia. Si de verdad le perteneces al Señor, definitivamente no podrías hacerlo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón ha sido cambiado. El pecado que antes amabas, ahora lo aborreces. Aunque intentara, te iba a pasar lo que le pasó a Pedro. ¿Alguien recuerda a ese varón, a Pedro? Pedro que dijo, Señor, contigo hasta la muerte. No hay nada que me eche para atrás, Señor. Si alguien viene contra ti, yo me les voy encima y yo me muero contigo. Me voy contigo hasta la muerte. Y recuerda, te lo vuelvo a repetir, nada pasa si Dios no lo permite. Si Dios no da permiso. Le dice el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro, te han pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. ¿Pero quién, Señor? Satanás ha venido y ha pedido permiso para zarandearte como se zarandea el trigo. ¿Y sabes qué, Pedrito? Le hemos dado permiso. No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Pedrito, después de que haya cantado gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y cuando esto haya pasado, recuerda que yo te lo dije. Y cuando esto haya pasado, de verdad, Pedro, yo he orado al Padre para que tu fe no decaiga, porque vas a llorar amargamente. Y Pedro volvió a cometer el mismo error. No, Señor, yo te amo tanto, yo no soy como estos. Ok, y no se quedó ahí, sino que los otros dijeron la misma palabra. Sí, Señor, todos contigo, hasta el final. Y de repente llega la hora de la tentación, y Dios mismo le había dicho, Pedrito, te va a zarandear Satanás. Te va a dar una zarandeada para que aprendas algo que yo quiero que se caiga de ti. Van a tumbarte una corona que traes en la cabeza, que es una corona de orgullo, una corona de soberbia, porque no puedes servirme de esa manera. ¿Y qué pasó cuando vinieron por el Señor Jesucristo? Dice la palabra que para empezar sacó la espada y le voló la oreja. Así como algunos de ustedes todavía como que quieren sacar la espada, todavía como que, no, a mí me la hacen, a mí me la pagan. Pedrito, te van a enseñar. Pedrito o Pedrita, el Señor te va a tener que quitar esa parte que a Él no le agrada. Pedro, después de que le vuela la oreja a ese hombre, se va siguiendo a su maestro de lejos. Y le pasó lo mismito que al salmista. Cuando se mira en el pretorio y tienen al Señor Jesucristo y sus miradas se cruzaron.
Y cuando las miradas se cruzaron, el gallo terminó de cantar y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le dijo: te han pedido para zarandearte y me vas a negar 3 veces. Y cuando Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo, dice que lloró amargamente. Y una de las evidencias que yo quiero llevarte a la Escritura, dice que Pedro intentó hablar como las demás personas, porque alguien le dijo: hey tú, oye, hablas igual que aquellos, hablas como el que tenemos allá adentro que estamos golpeando, hablas como sus discípulos. No, yo no hablo así. Ah, no, tú hablas igualito, se me hace que eres de ellos. Y Pedro empezó a maldecir, Pedro empezó a decir groserías, disparates, empezó a decir cosas que no debería de decir, empezó a tirar maldiciones y se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y el salmista dice: aunque yo quise hablar como ellos, no puedo, no se puede. Y como Pedro, aunque tú quieras comportarte como antes, ya no vas a poder, porque ya no eres el mismo de antes. Algo Dios ha hecho en tu corazón. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que el salmista se dio cuenta de algo. ¿Cuándo? Porque lo llevaron a un lugar. ¿A dónde lo llevaron? Al santuario de Dios. ¿Dónde estaba él? De repente dice que entrando en el santuario de Dios, ahí empezó a entender algo. Te lo acabo de decir. La ira de Dios, hermano, de verdad. La ira de Dios está sobre todo hombre y toda mujer que son hijos de desobediencia. Si esta tarde o esta noche hubiese alguien aquí en este lugar que es hijo de desobediencia y que la ira de Dios está sobre su cabeza, déjame decirte que la ira de Dios los está deteniendo con su mano. Con una mano está deteniendo su ira, porque Él sabe que si la soltara caería sobre ti y te aplastaría en el infierno. Tú eres como una gran bola de plomo que está tan pesado, y esta tierra donde caminas es como hojarasca. Es como una hojarasca a punto de quebrarse. Lo único que te sostiene es la gracia de Dios. Pero si Dios soltara su mano y permitiera que su ira cayera sobre ti, esta misma tarde, si no le perteneces al Señor, caerías como una gran bola de plomo atravesando las entrañas de la tierra y llegarías a las profundidades del infierno. ¿Por qué dice eso, hermano Ricardo? Porque así lo dice la Escritura. Pero con la otra mano te está extendiendo y te está diciendo: toma mi gracia, te quiero salvar. El hombre que es sabio, el hombre que escucha la palabra y que cree en el Señor Jesucristo, recoge esa gracia. Entonces Dios hace un lado su ira y ya no eres reo de esa ira del Señor. Pero la ira de Dios estaba en este mismo lugar, en este salmo del que estamos leyendo. Dice que esos hombres tenían un fin. Dice que el salmista, amado hermano, se dio cuenta cuando él entró en el santuario. Pregunto, ¿a qué venimos al santuario, hermano? A alabar al Señor. ¿A qué más? Es aquí donde tenemos comunión con el Señor. Es aquí cuando de repente doblas tus rodillas y platicas con el Señor. Es aquí donde abres tu corazón y le dices lo que te está pasando. Es aquí donde, si tú tienes alguna dificultad, ¿te ha pasado alguna vez? Yo no sé si te ha pasado, pero a veces tuviste un mal día, una mala semana. Tal vez peleaste, tal vez te trataron mal, tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna situación difícil, tal vez te ha estado yendo mal. Y cuando de repente vas llegando, tú sientes que ya quieres llegar a doblar tus rodillas. ¿Y qué es lo primerito que sale de tu boca cuando doblas tus rodillas, que vienes con una situación difícil? Señor. Susurras, oras con dolor, con angustia, te quebrantas. Y de repente el Señor empieza a hacer algo contigo. Te empieza a mostrar por qué están pasando las cosas. Te hace entender a través de la palabra. Te hace entender que lo que está sucediendo tiene un propósito en tu vida. A través de la Escritura, el Señor te empieza a hacer entender y te habla. Y este hombre entró en el santuario. Eso que no vas a escuchar allá estando en la calle con los amigos. Eso que no vas a escuchar estando en tu trabajo peleando con tu patrón. Eso que no vas a escuchar estando en tu casa peleando con tu esposa, lo vas a escuchar en el santuario de Dios, en la casa de oración. Ahí donde puedes doblar tus rodillas y platicar con el Señor y exponer lo que está lastimando tu corazón. Es ahí donde Dios te va a escuchar. Y con esto no estoy diciendo que en tu casa no te puede escuchar, hermano, pero aquí estamos haciendo referencia a que este hombre entra al santuario, y entrando en el santuario, él descubre su corazón, abre su corazón y empieza a platicar con el Señor, y el Señor le da una respuesta. Le empieza a decir cuál era el fin de esos hombres impíos. Le empieza a decir que aunque ellos estaban prosperados y lo tenían todo, ellos la iban a pasar muy mal. ¿Por qué? Hace referencia, hermana, por favor, ¿podría leer el versículo 19? Sí. 19 y 20. Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. El 20, por favor. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ok, hasta ahí nada más. ¿Qué pasó con estos hombres? Que a pesar de que estaban bendecidos, o parecía que estaban bendecidos,
dice que iban a tener un fin terrible, un fin amargo. ¿Por qué? Porque cuando ellos despertaran iba a pasar lo que le pasó al rico. ¿Se acuerdan del de Lázaro y el rico? Los dos murieron. Uno aparentemente estaba muy bendecido. Tenía banquetes con esplendidez. Vestía las mejores ropas. Hacía las mejores fiestas. Dicen los chavos, se la pasaba chévere. Se la pasaba en la onda, en la moda, ¿no? Se la pasaba viviendo la vida, gozando la vida, según a lo que ellos entendían que eso era vivir la vida. Pero él no sabía que esa noche iba a despertar en un lugar llamado infierno, en el cual iba a estar siendo atormentado en una llama. Y el otro hombre, amado hermano, que toda la vida le había ido mal, que se le había pasado enfermo, que tenía lepra, hermano, y que los perros venían y le lamían esas llagas, y que él no tenía una casa, no tenía un techo, pero el otro sí lo tenía, pero uno de los dos tenía a Dios en su corazón. Te pregunto, ¿tú tienes lepra? ¿Los perros vienen y te lamen tus llagas? ¿Estás como Lázaro, no tienes un techo? ¿No tienes una ropa que te cubra? ¿Por qué? Los perros venían y le lamían. Pero cuando estos dos murieron, tuvieron fines diferentes. Uno estaba en la presencia del Señor y el otro estaba en un lugar llamado infierno siendo atormentado por una llama, donde el gusano nunca muere, donde son las tinieblas, donde es el lloro, donde es el crujir de dientes. El hombre que parecía que estaba siendo bendecido, en realidad no tenía esa bendición. Y el hombre que parecía que estaba viviendo un infierno en la tierra, amado hermano, él verdaderamente era un hombre bendecido, porque tenía la presencia de Dios en su corazón. El versículo 21 dice, por favor, hermana Dulce. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. El 23. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Hasta ahí nada más. ¿De qué se llenó su corazón? Versículo 21. ¿De qué? Amargura. ¿Qué pasa cuando tu corazón empieza a envidiar? ¿De qué se llena? Amargura. ¿Cómo es posible que el hermano José Ángel, cómo es posible que el hermano Francisco le esté yendo mejor que a mí? Y su corazón se llenó de amargura. Dice que su corazón sentía punzadas, su corazón estaba dolorido. Y el versículo 22 ahí menciona, fíjate cómo empieza a cambiar el pensamiento de este hombre. Dice, tan torpe era yo, no me había dado cuenta en realidad la bendición que yo tengo. Y aunque esas personas parece que están siendo prosperadas, lo mal que les va a ir. El versículo 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El salmista, a pesar de que le estaba yendo mal, de repente cuando entró en el santuario, empezó a escuchar la voz del Señor. El Señor empezó a ministrar su corazón y él se dio cuenta que él tenía una bendición mejor que la de los demás hombres. Que aquellos hombres, aunque estaban gordos y sus ojos estaban saltados de gordura porque no les faltaba nada, él se dio cuenta que el fin de ellos iba a ser un fin terrible. Pero él dice que el fin de él iba a ser que Dios lo iba a recibir en gloria. Hermano, puede faltarte todo, puede faltarte dinero, puedes quedarte incluso sin casa. Si yo te preguntara, ¿a alguien de los que están aquí le gustaría que Dios lo tratara como trató a Job? Levante la mano para que oremos. A ver, ¿alguien quiere eso? Nadie quiere. Ya, hermano, nomás la bendición, hermano. Job, ¿alguna vez has leído esa historia, hermano? De verdad que es impresionante. Es una historia impresionante la vida que vivió Job, porque después Dios le restituye todo. Pero ¿sabes algo? Job no tenía la Biblia como tú y como yo. Job no sabía que en el cielo hubo una charla, y que en esa charla estaba Dios y sus hijos, y que de repente llegó Satanás. Job no sabía eso. Job no tenía una Biblia donde dijera, y un día estaban los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás, y le preguntaron, ¿ya viste a mi hijo Ricardo? Es un hombre íntegro, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Job nunca leyó ese libro. Nosotros lo leemos. Pero ¿no te has puesto a pensar que de vez en cuando Dios recibe al acusador y le dice, ¿ya viste a Francisco? Préstamelo tantito para que veas que no te ama, como dice. ¿Ya viste a Ricardo? Suéltamelo nada más para que veas. Ay, sí te ama porque le ha rodeado de bienes. Tiene carro, tiene casa, tiene trabajo. Suéltamelo tantito, déjame que toque su economía, déjame que le enferme a sus hijos,
Déjame que toque su carne, que lo enferme él, y vas a ver cómo te reniegan en tu cara, para que veas que no te aman como dices. ¿No te has puesto a pensar eso? Él es el acusador de nuestras almas. Él sube y dice, ¿ya viste Lili? Ay, Lili, sí, no. Ay, se ve que te ama de veras. No, es pura hipocresía. Préstamela tantito. Déjame acariciarla tantito. Déjame que la zarandee como lo hice con Pedro para que veas. Hermano, lo que te estoy diciendo, a lo mejor te causa risa, pero es una realidad. Él es el acusador de nuestras almas. Y Él no descansa. Pero Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros a menos que Dios le dé permiso. Aleluya. Dios permite todo. Recuerda que Dios tiene, dicen por ahí, la última palabra. Y hay cosas que Dios permite que sucedan, pero hay cosas que Él ordena que sucedan. Job, uno de los últimos versículos que tú vas a leer ahí dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, escucha lo que le estaba enseñando el Señor. Dice, por tanto, me pongo la mano en la boca. Hablé una vez, pero no lo volveré a hacer. Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué se estaba repitiendo Job? Si Job era un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Por qué se tenía que arrepentir entonces Job? Algo le estaba enseñando el Señor. Y tuvieron una charla. Y le dijo, a ver Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas y el cielo? A ver, ¿sabes tú dónde están los depósitos de la nieve? ¿Los depósitos del hielo? ¿Sí sabes? ¿Tú sabes todas esas cosas? A ver, dime, enséñame, dime tu sabiduría. Y Job, cuando el Señor lo empezó a reprender, Job enmudeció. ¿Tú sabes de dónde viene el viento? Hermano, ¿tú sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer? Los huesos de un bebé que está formándose en el vientre de esa mujer. ¿Tú sabes cómo se forman? ¿Sabes de dónde viene el viento? ¿Para dónde va? Hermano, no sabemos nada de eso y a veces nos atrevemos a reprocharle a algo al Señor. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tengas o no tengas, cuando Él quiera bendecirte, lo va a hacer a manos llenas. Y hay gente que Dios no le da manos llenas, ¿sabes por qué? Porque Él sabe que les va a hacer daño. Esas oraciones que tú a veces haces y le pides, Dios mío, por favor, dame esto, dame el otro, y Dios no te las da, y te da lo contrario, ¿sabes por qué? Porque sabe que si te da lo que le pediste, te va a hacer daño. Él primero quiere moldear tu carácter, quiere enseñarte que Dios es benevolente, que Dios es bueno, que Él es misericordioso. Y al igual que este hombre llamado Asaf, tal vez tu corazón se puede cargar de envidia. Tal vez has anhelado lo que tienen otras personas. Tal vez te ha molestado ver que la gente que vive a tu alrededor le va mejor que tú y ellos no tienen temor que de Dios. Tal vez tu corazón se ha manchado, tal vez esa serpiente te ha mordido y ese sentimiento de enojo o de ira en tu corazón por las cosas que Dios le da a otros, tal vez ha empezado a causar algo en tu corazón. Déjame decirte que tú necesitas estar en el santuario. Y cuando estés de rodillas delante del Señor y estés clamando y platicando con el Señor, ahí tú te vas a dar cuenta del mal que esas personas que parece que están bendecidas les va a llegar de repente. Cuando Dios tiene un rostro a veces que parece que está molesto contigo, que a veces parece que te está mirando feo, no te voy a dar nada, Adriana. ¿A quién le gusta cuando parece que alguien te está mirando con el rostro enojado? Dios a veces parece que está molesto con uno, pero no es así, hermano. ¿Por qué digo esto? Recuerda que va Jesús caminando y de repente una mujer atrás va gritando. Y va gritando que tenga de ella misericordia porque tiene una hija que está endemoniada. Y esta mujer va corriendo y le pide que tenga misericordia. ¿Qué pensarías tú si de repente le pides algo a Dios y te contestara como le dijo esa mujer? Dice que se le queda viendo a la mujer y le dice, hey, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Si Dios te dijera que eres como un perro, ¿te enojarías? Que te mirara con su rostro así como enojado. Esa mujer, amado hermano, cuando escuchó la voz del Señor Jesucristo, hey, no es lícito dar el pan de mis hijos, esto es para mis hijos, no es para ti, tú eres una perra. Parecía que estaba molesto Jesús. Parecía que Jesús le habló muy duro, muy tajante. Si a ti alguien te dice perro, vas y le pides un favor. Si vas a la casa de Ricardo, al Ricardo de allá, no este no, aquí al Ricardo, vas a la casa de Ricardo y de repente la hermana Adriana va y le pide, oye Ricardo, ¿me podrías dar un poquito de comida para mis hijos? Porque fíjate que no tenemos para comer. Y que le dijera, esta comida es para mis hijos, no es para los perros. ¿Cómo te pondrías tú? ¿No te enojarías?
Jesús le dijo a una mujer literalmente, eres una perra. Y se oye bien feo, ¿verdad que sí? Pero Jesús estaba probando algo en ese momento, para que veas el amor y la misericordia de Dios. Esa mujer le contesta sabiamente. Ella sabía que tenía una necesidad, y ella entendió que tenía que humillarse delante del Señor y reconocer su condición de la necesidad que tenía. Y a veces tú eres arrogante, a veces, no, si quiere, pues, y si no también. No, hermano, a esa mujer se le ocurrió algo y viene una idea a su corazón y dice, tienes razón, Jesús. Yo sé que el pan es para los hijos y yo no soy tu hija, pero aún los perros, escucha Jesús, aún los perros, te puedes imaginar esas palabras con su voz temblorosa diciéndole, Jesús, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Le reconoció como Señor, reconoció quién estaba parada delante de ella y dijo, Jesús, tienes razón en todo lo que has dicho. Y Jesús, hermano, su corazón inmediatamente le dijo, en mi pueblo no he encontrado una mujer como esta. Y bendijo la vida de esa mujer. ¿Sabes qué nos pasa a veces? A veces nos sentimos grandes y se nos olvida que tenemos que humillarnos delante del Señor. A veces tenemos que tomar la actitud de esa mujer y pedírselo al Señor. Y tal vez te va a mirar con un rostro adusto, como un rostro molesto, pero no está enojado, porque dice que si uno de tus hijos te pide un pan, tú no le vas a dar una serpiente. Y estoy seguro de eso. Cuando tu hijo tiene hambre y te pide algo, así sea de madrugada, tú te paras y le das. Y dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Él, que es bueno, dará lo que sus hijos le pidan. Y tú ya eres su hijo, hermano. Tú eres hijo de Dios. Que no te siguen las circunstancias que estás viviendo, que no te nuble la visión, la situación por la cual estás pasando. Que tu corazón sea un corazón agradecido como el de Job, que a pesar de que le está yendo muy mal, él le dijo, tu nombre sea bendito. Me estoy yendo mal, tu nombre sea bendito. No tengo para comer, tu nombre sea bendito. No tengo nada, tu nombre sea bendito. Es la actitud que debemos de tomar, porque el salmista, cuando estaba envidiando todo eso, de aquellas personas que parecía que estaban bendecidas, y entra en el santuario, y viene el Señor y ministra su corazón, él se da cuenta que tenía una mejor ganancia que ese hombre, o que todos esos hombres que parecía que les esté viendo muy bien. Hoy yo te digo, que nunca salga de tu boca estas palabras que salieron de Asaf. ¿De qué me sirve guardarme para el Señor? O mujer, o varón, no le digas a tu esposa, ¿de qué te sirve que te la pases en la iglesia? ¿Para qué quieres ir a la iglesia? No ocupes esas palabras. Porque si tu esposo o tu esposa quieren estar aquí y tú no, él o ella han escogido lo mejor. Porque Marta estaba metida en todos sus asuntos, puro trabajando. Pero de repente se sentó a los pies de Jesús. Y cuando estaba a los pies de Jesús, una de las hermanas se enojó y dijo, no tienes cuidado, ella se la pasa puro en la iglesia, se la pasa puro escuchando la palabra, quiere estar puro cantándote. Y Jesús le dijo, ay Marta, Marta, tan cargada siempre estás con tus asuntos, nunca tienes tiempo, ella ha escogido lo mejor. Varón, varona, nunca le digas eso a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. ¿De qué te sirve que vayas al templo? ¿De qué te sirve que estés escuchando la palabra? ¿De qué te sirve que estés supuestamente aprendiendo? ¿Sabes algo? El alfarero está trabajando en esa vasita y dice que no juzgues al siervo ajeno. No son tus siervos. Debemos de tener cuidado cómo expresamos las palabras. Tú mismo no digas, ¿de qué me sirve estar en el templo cada rato? ¿De qué me sirve estar escuchando la palabra? No digas esas palabras, porque Asaf las dijo y Dios lo tuvo que confrontar estando en el santuario. Y cuando estuvo en el santuario, él entendió el mal de todas esas personas. Y él dijo, he actuado como un animal, como una bestia. Tan torpe era que no entendía. No podía darme cuenta, no abría mis ojos. Dice el versículo... ¿Nos quedamos en el 23, hermana? 25, por favor, lea.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ok, este versículo, hermano. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación, ¿quién es? Dios para siempre. Es mi Dios, es Jehová. Él es mi roca de salvación para siempre. De verdad, hermanos, cuando estamos en Dios lo tenemos todo. ¿Qué te puede quitar el enemigo que te haga daño? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu trabajo? ¿Qué puede pasar si de repente lo pierdes todo? Lo tenemos todo con Él. Y es fácil decir, no, pues no pasa nada. Hermanos, pero vivir la situación cambia nuestra postura. Yo he preguntado, ¿alguien de aquí tiene miedo a morir? Levante la mano que tiene miedo a morir. Algunos dicen, yo sí, ok. Y algunos pueden decir, yo no. Pero si esta noche te pones mal y vas a dar al doctor y el doctor te dice, ¿sabe qué, señora Diana? Le quedan 5 horas de vida. Te van a empezar a temblar las rodillas y las piernas. Porque no es lo mismo decir, no le tengo miedo a la muerte, que cuando alguien te dice, tienes las horas contadas. Cambia tu postura, cambia tu pensamiento. Ahí te das cuenta si verdaderamente hay temor o no hay temor en el corazón. Y estoy seguro que todos aquí en algún momento han tenido miedo a la muerte. Pero el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Caminando aquí, disfrutando con una buena pancita de res. Bueno, la hermana Dulce, ella la dejamos fuera de la pancita. Ella con sus calabacitas tiernas. Pero, hermano, hay que disfrutarlo en el Señor. Y si de repente no tenemos, hermano, gracias Señor porque hoy no tengo, pero estoy seguro que me vas a bendecir. Hay que cuidar nuestras palabras. Hay que saber cómo nos expresamos delante del Señor. Porque este hombre después se dio cuenta y dijo, lo tengo todo contigo, tú eres la roca de mi salvación. Tú estás conmigo, me has llevado de la mano derecha, no me has abandonado un solo instante. Y él se dio cuenta el fin que iban a tener todos ellos. Pero él decía, mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cuándo? Cuando estaba pasando la situación difícil. Así como tú, hermano. Cuando estás pasándola mal, tu corazón. Quisieras dormirte o quisieras hacer la oración que hizo David. ¿Quién me diera alas como de paloma? Huiría lejos. Volaría a un desierto y ahí me estaría. ¿No te ha pasado que cuando estás pasando cosas difíciles, lo que quieres es dormir y cuando despiertes, todo haya sido un sueño? Y despiertas y, híjole, se hace más grande la pesadilla. Ay, pensé que era un sueño y te vuelves a dormir. Ay, ojalá y esto pase rápido, ¿no, hermano? Cada situación que llega a tu vida, de verdad, que Dios está metido en el asunto. Voy a terminar de leer este salmo. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermano, pon tu esperanza en Dios. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es roca fuerte, roca firme. En Él no tienes pérdida, en Él todo es ganancia. Cuando te esté yendo mal, es Dios enseñándote. Cuando te esté yendo bien, es Dios enseñándote. Cuando tienes en abundancia, es Dios dándote. Cuando no tienes nada, es Dios quitándote. Cuando te enfermas, es Dios. Hermano, todo tiene que ver el Señor en nuestras vidas. Todo. Y hay que aprender a vivir con todo lo que Dios manda en nuestras vidas. Hay cosas, hermano, que son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y es la voluntad permisiva de Dios. Porque su voluntad perfecta es que te vaya bien. Pero a veces, por tomar tus decisiones malas y hacer un lado al Señor, te va mal. Y es la voluntad permisiva de Dios. Y Él permite que pasen. Él no quisiera que hubiera pasado eso. Él quiere que te vaya bien. Tú cuando tus hijos están emprendiendo algún negocio, quieren hacer algo, ¿quieres que les vaya bien o que les vaya mal? Que les vaya bien. ¿Y cómo crees que actúa Dios con nosotros? Quiere que nos vaya bien. Quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Santiago, creo que Santiago, dice, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Sin olvidar que es Dios
el que está metido en todo el asunto de nuestra vida. Amén. Amén.